Buen día a todos. Como dije en algún momento, pero ingresaron personas nuevas. Para los que no me conocen, mi nombre es Valeria Arce y en este encuentro vamos a escuchar a Patricia Schilardi, que nos va a brindar un seminario sobre su temática de trabajo y del grupo donde ella trabaja. Entonces, la doctora Patricia Schilardi es doctora en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora también en la misma facultad y es investigadora principal de CONICET. Es directora del grupo Nanosuperficies Biofuncionales del Laboratorio de Nanoscopías y Físico-Química de Superficies del INIFTA. El grupo trabaja en la modificación de superficies tanto desde el punto de vista químico como topográfico, con potenciales aplicaciones en dispositivos médicos. La doctora Schilardi ha dirigido y dirige tesis, como también becarios postdoctorales e investigadores de CONICET. Ha dirigido proyectos y forma parte de diversos proyectos de la agencia y de la Universidad Nacional de La Plata, y además es responsable de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la empresa de implantes RB. Además, quiero destacar que actualmente es vicedirectora del INIFTA. Así que, bueno, Patricia, cuando vos estés lista, vamos a dejar todos apagados micrófonos y cámaras y escuchamos tu presentación. Y antes que nada, igual te quiero agradecerte, agradecer que hayas aceptado participar en este ciclo de seminarios. Y bueno, te escuchamos Bueno, entonces. muchas gracias Valeria por la presentación y por la invitación a todos los organizadores de los seminarios. Como decía Valeria, un poco la idea de este seminario es contarles qué temas estamos abordando y hemos abordado en el grupo de investigación, y un poco están relacionados con las infecciones asociadas a la atención de salud. A mí me gustaría poner un poco en contexto esto. Las infecciones nosocomiales u hospitalarias son las infecciones que contrae un paciente cuando es internado, bueno, o tiene algún tratamiento, está en algún tratamiento en un centro de salud, y que ese paciente no tenía cuando comenzó su tratamiento, o sea que las ha adquirido durante su tratamiento. ¿Por qué se producen este tipo de infecciones? Bueno, porque aparecen en los ambientes hospitalarios, hay microorganismos, se produce la transmisión de estos microorganismos o patógenos entre el personal, pacientes, y si aparece un paciente con alguna deficiencia inmunológica, es susceptible de contraer esta enfermedad, ¿no? Bueno, un poco cómo se transmiten los microorganismos patógenos está representado en este diagrama a partir de un paciente contaminado. Hay muchas vías de transmisión de los microorganismos que llegan al paciente que es susceptible, ¿no? Es un problema importante, muy importante en lo que es la salud, o tratar de disminuir la incidencia de este tipo de infecciones. Es importante porque se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que un 10% de pacientes internados contrae alguna infección de este tipo. Una de este tipo de infecciones, que después las voy a mencionar, son las infecciones del sitio quirúrgico, y el problema más grande, por el cual es tan difícil tratar de disminuir la incidencia y prevalencia de estas infecciones, es que los microorganismos y sobre todo las bacterias se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos y a los antimicrobianos convencionales. Y si uno fuera capaz de prevenir estas infecciones, disminuirían un 30% en los pacientes internados. El problema no es solamente para el paciente, que por supuesto eso significa una mala calidad de vida, puede llegar a la muerte, todas las complicaciones de sufrir una internación más prolongada, sino que además tiene
una incidencia alta en los costos del sistema de salud. Acá hay un cuadro sobre los costos anuales en Estados Unidos debido a este tipo de infecciones. Entonces, la idea es que si uno, como dice la Organización Mundial de la Salud, uno pudiera prevenirlas de alguna manera, todas estos problemas que acarrean, insisto, tanto para el paciente como para el sistema de salud, podrían disminuirse. Dentro de las infecciones nosocomiales hay distintas, la frecuencia de cada una de ellas se muestra en este gráfico, donde la mayor cantidad están relacionadas con infecciones del tracto urinario. En segundo lugar, dentro de las frecuencias de infecciones nosocomiales están las infecciones del sitio quirúrgico. Las infecciones del sitio quirúrgico son infecciones que se producen luego de algún procedimiento quirúrgico, como su nombre lo indica, y particularmente para esta charla, tener en cuenta que un buen porcentaje de las infecciones del sitio quirúrgico provienen de procedimientos ortopédicos, donde entendemos por procedimientos ortopédicos aquellos en general en los que se coloca un implante a un paciente. Y en tercer lugar, que también va a ser de interés para el seminario, es las infecciones que se producen en el tracto respiratorio. También como para mencionar, porque después les voy a mostrar cómo en nuestros resultados que trabajamos con distintas cepas bacterianas, la bacteria que se identifica en mayor proporción en las infecciones del sitio quirúrgico es Staphylococcus aureus, que en realidad es una bacteria que convive con nosotros y no es nociva, siempre que uno tenga el sistema inmune más o menos en condiciones, pero puede ocurrir en algunas circunstancias que se transforme en una bacteria generadora de infecciones. Luego Pseudomonas y un poquito de Klebsiella, también hemos trabajado con ello, ¿no? La causa más importante, como decía recién, de estas infecciones es la resistencia a los antibióticos. Ustedes habrán escuchado que hay campañas de la Organización Mundial de la Salud para tratar de tomar la menor cantidad de antibióticos posible, precisamente por esto. El tema de las infecciones se está agravando cada vez más debido a que no hay nuevos antibióticos o nuevas generaciones de antibióticos capaces de atacar estas bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos ya existentes, ¿no? Y hay proyecciones que indican que las infecciones van a tener una alta incidencia en la mortalidad en los próximos años. Habiendo comentado esto, como para poner en contexto el trabajo, la motivación general del grupo es desarrollar superficies funcionales que sean de interés en dispositivos médicos y nanomedicina. Y cuando hablamos de dispositivos médicos, estos comprenden dispositivos que pueden ser para diagnóstico de enfermedades, censado de enfermedades, y particularmente nosotros estamos trabajando con implantes. En los implantes tenemos que reconocer, bueno, en realidad en todos los dispositivos médicos, pero particularmente en los implantes, tenemos que reconocer que que están formados por biomateriales. Los biomateriales son los materiales que se utilizan en estos dispositivos y que de alguna manera tienen que interactuar con el medio biológico. En el caso de los implantes particularmente, reemplazan o sustituyen la función de un tejido corporal. Y una cosa que es importante a tener en cuenta cuando uno trata de desarrollar algunas modificaciones en las superficies de los implantes es que tienen que mantener todas estas características que son la funcionalidad, que sean estables en el medio, que sean biocompatibles, es decir, que no generen efectos adversos en el cuerpo, y también que sean esterilizables, porque uno puede generar una buena modificación para la superficie, pero esa superficie
o ese material modificado tendrá que ser esterilizado antes de poder ser usado en un paciente. Y bueno, eso es una propiedad muy importante que no siempre se tiene en cuenta. ¿Cuál es el origen de las infecciones y particularmente en los materiales implantables? Las infecciones están originadas en los biofilms. Los biofilms son comunidades de bacterias que viven juntas, organizadas, adheridas a una superficie, y la característica más importante es que crecen estos microorganismos dentro de una matriz polimérica extracelular que vamos a llamar EPS. Esta matriz extracelular los protege de un entorno agresivo, que puede ser el entorno agresivo, el agregado de antimicrobianos sobre el biofilm. Una cosa que, para tener en cuenta, que un biofilm no solamente puede desarrollarse en un implante que se infecta, sino que podemos encontrarlos en diversas situaciones de la vida cotidiana. Incluso la placa dental es un biofilm que se genera alrededor de las piezas dentales, ¿no? Bueno, para también mencionar algunas generalidades para que queden claras alguna terminología que voy a usar en el seminario, comentar que vamos a llamar bacterias planctónicas, o que se llaman bacterias planctónicas, aquellas que viven en un medio acuoso, un medio líquido, en libre flotación. Generalmente son bacterias que se encuentran de manera individual, suspendidas en el medio, y vamos a llamar bacterias sésiles aquellas que se encuentran adheridas en una superficie. En general, estas bacterias sésiles forman agregados, como se puede ver en esta imagen. ¿Cómo es que se forma un biofilm sobre una superficie? Bueno, el mecanismo aceptado para la formación de biofilms se ve en esta figura. En una primera etapa, sobre la superficie que va a ser colonizada, se produce la absorción de moléculas orgánicas o de biomoléculas, se produce un acondicionamiento de la superficie que la hace susceptible luego a la adhesión de bacterias que pueden existir o que existen en su forma planctónica, se acercan a la superficie y comienzan a adherirse, primero de manera reversible, luego de manera irreversible, y una vez que comienzan a adherirse, se duplican y generan este material polimérico extracelular, que es un poco el mayor responsable de esta resistencia a los antimicrobianos, más allá de la mutación propia de las bacterias, ¿no? Las bacterias empiezan a comunicarse entre sí, generan estructuras tridimensionales, que a esta se la llama un biofilm maduro. La estructura del biofilm maduro es muy compleja, tiene canales, huecos en su interior, y en la última etapa se produce un desprendimiento de las células más externas del biofilm, que pasan a su fenotipo planctónico y pueden colonizar otras zonas de la superficie. ¿Cuál es el punto acá? Es que la estructura de un biofilm, tanto estructura física con esta cuestión de huecos y de canales que tiene en el interior que permiten que las bacterias tengan alimento para seguir reproduciéndose, esta estructura tan compleja requiere de alguna estrategia para prevenir la formación. Cuando se hace una cirugía y se coloca un implante, la estrategia habitual es darle al paciente un antibiótico vía oral, como para ir poniendo a raya un poco las bacterias que hubiera en el organismo, y luego, durante la cirugía, se administra localmente en la zona donde se está poniendo el implante otros antibióticos, ¿no? En cada situación se utiliza un antibiótico adecuado, pero esta estrategia tiene el problema de que, bueno, como estamos agregando antibiótico a la zona externa del biofilm, este antibiótico tiene poca penetración, puede penetrar, tiene el EPS que no solamente
es una barrera difusiva para ese antimicrobiano, sino que además, dependiendo de las características del antimicrobiano que se agregue y de las moléculas que componen ese material polimérico extracelular, el antimicrobiano puede quedar atrapado en el EPS y no llegar a las bacterias. Y por otro lado, el problema de la resistencia a los antimicrobianos y la persistencia. La persistencia tiene que ver con bacterias que de alguna manera se inactivan, entre comillas, o quedan en un estado latente mientras se agrega un antimicrobiano, pero que luego de retirar la administración del antimicrobiano vuelven a crecer, que también son un problema para prevenir los biofilms. Entonces, bueno, para abordar esta problemática, las estrategias que manejamos en nuestro grupo son dos. Primero, para prevenir la formación de biofilms, la idea es atacar los primeros estadios de la formación de este biofilm mediante la modificación superficial. Es decir, modificar la superficie de ese implante para inhibir la adhesión y la proliferación de bacterias, ¿no? Esta modificación puede ser topográfica, a eso lo vamos a llamar funcionalización física, o podemos poner antimicrobianos sobre la superficie a través de la absorción de moléculas específicas. Y para el caso de la resistencia y persistencia, usar antimicrobianos alternativos, no solamente utilizar los antibióticos comunes, sino tratar de buscar algún antimicrobiano para el cual las bacterias no hayan desarrollado resistencia. Entonces, un poco la idea es que en el tratamiento convencional el antimicrobiano se agrega por fuera del biofilm y la idea es atacarlo poniéndolo sobre la superficie. Bueno, entonces, con este objetivo se puede funcionalizar la superficie, como ya mencioné, esa funcionalización puede ser física, cambiando la topografía y la rugosidad de la superficie del material, o una funcionalización química, donde uno cambia la funcionalidad, la reactividad de la superficie. Y los objetivos de la funcionalización entonces son inhibir la adhesión y disminuir la viabilidad. Hay muchas formas de modificar la superficie. Bueno, en este pequeño dibujo o esquema se hace un resumen. Uno puede generar una topografía específica sobre la superficie, puede modificarla con distintas moléculas. Hay superficies que responden a un determinado estímulo exterior para ser antimicrobianas. Y uno también puede generar superficies multifuncionalizadas, esto es decir, que tengan distintas funciones o distintas moléculas o agentes antimicrobianos con funciones distintas en la superficie. Entonces, bueno, primero les voy a contar cómo empezamos con estos temas. Empezamos modificando la topografía de la superficie con el objetivo de inhibir la adhesión bacteriana. Para eso utilizamos estructuras ordenadas, preparamos superficies que consistían en canales, como se ven acá, una superficie canalada tipo como similar a lo que uno ve en una chapa de zinc en un techo, que son canales de determinada profundidad y de determinado ancho, y analizamos sobre estas superficies la adhesión bacteriana. Como superficies de comparación, utilizamos superficies que tenían una nanoestructura. Fíjense que en este caso los canales son de 600, 700 nanómetros de ancho, y acá el tamaño de grano es de 60, 70 nanómetros, es un orden de magnitud más chico. A esto lo llamábamos superficies lisas, como superficie control. Bueno, y acá lo que pongo es un esquema de las dos bacterias que utilizamos para analizar la adhesión bacteriana con sus tamaños relativos, ¿no? Esto va a ser importante después cuando les muestre los resultados. Quiero mencionar
que bueno, esto lo hicimos en colaboración con la doctora Fernández Lorenzo del INIFTA, con el grupo de ella, como les voy a mostrar más adelante, tenemos una fuerte colaboración, trabajamos en conjunto en estos temas. Bueno, entonces, como resultados antes de los resultados les voy a mostrar las distintas topografías que exploramos. Exploramos topografías como la que les mostraba recién, que si uno mira el tamaño de esos canales es similar al tamaño de las bacterias. Exploramos una topografía que podríamos llamar lisa, entre comillas, en los términos del tamaño bacteriano, una topografía de canales con canales muy pequeñitos. Fíjense que tienen estos canales 50 nanómetros de anchos, que son más chicos que los de las bacterias, y con canales mucho más grandes que el tamaño bacteriano. Como resultado, lo que podemos decir es que resultó eficiente para inhibir la adhesión bacteriana estas estructuras con canales en los que las bacterias quedan encajadas precisamente porque el tamaño de ese canal es similar al tamaño de las bacterias. Y lo que es importante en esto, bueno, en este gráfico se muestra el número de bacterias sobre una superficie microestructurada, como esta que les muestro acá, y sobre una superficie lisa. La cantidad de bacterias adheridas es menor y además se inhibe la colonización bacteriana porque, por ejemplo, en el caso de las pseudomonas, son bacterias que se mueven sobre la superficie y para poder moverse forman estos agregados y sobre esta superficie la formación de agregados está inhibida. Entonces eso hace que se le dificulte la colonización de la superficie, ¿no? Cuando tiene esta estructura. También exploramos una combinación de cambiando la química de esa superficie, usamos superficies microestructuradas de oro, cobre, y esto es poliisobutilcianoacrilato. Bueno, el oro es un material inerte, este cianoacrilato es biocompatible, y bueno, y vemos que el cobre, si uno mira el porcentaje de células viables sobre la superficie de estos tres materiales, el cobre tiene cierta toxicidad para las bacterias, entonces la cantidad de bacterias disminuye en el caso de este material, ¿no? Y de nuevo, en todos los materiales lo que hemos encontrado es que las bacterias, independientemente de la química, de la naturaleza del material, las bacterias quedan atrapadas, se inhibe la formación de estos agregados y por lo tanto se inhibe la colonización. Una cuestión que es importante en esto es que si uno agrega un antibiótico a un biofilm o a un biofilm formado o recién en formación, digo, en los primeros estadios de formación del biofilm, donde las bacterias se están adhiriendo, se ve que el agregado del antimicrobiano es más eficiente cuando se trata de superficies microestructuradas, donde las bacterias están más separadas, donde no hay tanta formación de material polimérico extracelular. Entonces, el antimicrobiano puede llegar a las bacterias y por lo tanto es más eficiente que en el caso de estos agregados que se forman en las superficies que denominamos lisas, ¿no? Eso en cuanto a los trabajos que hicimos en relación a la modificación topográfica de la superficie. Insisto, las más eficientes o la conclusión a la que llegamos en estos trabajos es que para que esto ocurra, para que haya una disrupción de la formación de estos agregados, la longitud característica de la topografía sobre la superficie tiene que ser del tamaño o del orden del tamaño de las bacterias, ¿no? Por otro lado, también exploramos la funcionalización química. En este sentido, la idea es no solamente inhibir la adhesión, como en el caso de la modificación topográfica que les comentaba recién, sino también disminuir la viabilidad de las bacterias que pueden adherirse a esa superficie. Para esto,
utilizamos nanopartículas de plata. La plata resurge desde hace unos años como una alternativa al tratamiento antimicrobiano, si bien la plata hace bastante que se conoce que es antimicrobiano, ahora ahora digo, en los últimos 10 años, con la aparición de los nanomateriales, resurge la plata como agente antimicrobiano y en este caso, como decía recién, tiene un doble objetivo: inhibir la formación de biofilms, ya sea inhibiendo la adhesión bacteriana y disminuyendo la viabilidad, y por otro lado, las bacterias no han generado resistencia a la plata todavía, entonces, bueno, vencer esa resistencia a los antibióticos es un objetivo importante para el tratamiento de las infecciones que les mencionaba. A modo de comentario, decir que el efecto antimicrobiano de las nanopartículas de plata, siempre el mecanismo es más bien controversial, hay muchos mecanismos propuestos. Lo que sí se sabe es que tiene un doble mecanismo. Por un lado, son antimicrobianas o antibacterianas las nanopartículas en sí mismas, porque pueden interactuar de diversas maneras, como se ve acá en la célula bacteriana, pero también tienen efecto antimicrobiano a través de los iones platas que se liberan de las nanopartículas, ¿no? Entonces hay un doble rol. Uno, un efecto debido a la nanopartícula en sí misma, y otros iones platas que se van liberando cuando las partículas se van de alguna manera disolviendo en el medio, ¿no? Hay muchos productos en el mercado que contienen nanopartículas de plata, productos que están relacionados con la industria textil, con la industria médica. Sobre todo hay muchos geles para heridas, para evitar infecciones en heridas, quemados y demás. Bueno, en el mercado cosmético y en el mercado de los implantes también. Esto es un catéter tipo Foley que lo comercializan recubierto con nanopartículas de plata. Bueno, acá hay un par de esquemitas para que vean más o menos cuáles son las proyecciones del mercado de las nanopartículas de plata según su aplicación. Y bueno, la mayor aplicación de nanopartículas de plata se encuentra o asociadas a la atención de salud, ¿no? Esto como para poner en contexto el tema de las nanopartículas de plata. ¿Y por qué nanopartículas y no utilizar sales de plata? Bueno, porque tenemos las mismas desventajas en ese caso que con los antimicrobianos convencionales, los antibióticos. Si uno las administra iones plata desde la parte exterior del biofilm, va a tener una baja difusión y sobre todo hay varias moléculas que forman parte del material polimérico extracelular que son cargadas. De hecho, el alginato en las pseudomonas tiene carga negativa y bueno, por interacciones electrostáticas estos iones pueden quedar atrapados en el EPS. Y uno podría pensar, bueno, pongo iones plata en la superficie. Y ahí tenemos el problema de una baja concentración de plata. Ya poner un antimicrobiano en una superficie implica una baja concentración, porque la concentración superficial siempre es menor que una concentración en volumen, para llamarlo de alguna manera. El efecto sería a corto plazo, similar al que uno obtendría con un antibiótico, y no es un agente antimicrobiano renovable sobre la superficie. Una vez que se agotó esa cantidad de plata que uno puso en la superficie, el efecto antimicrobiano desaparece. Entonces, bueno, como les decía, nosotros utilizamos nanopartículas de plata. Los primeros trabajos los hicimos en colaboración con la doctora Carolina Bericat, también del INIFTA. Acá les muestro el tipo de nanopartículas que hemos utilizado, unas nanopartículas esféricas y pequeñitas de unos 6 nanómetros de diámetro. Y el mayor trabajo lo hemos hecho con nanopartículas un poco más grandes, en particular con estas nanopartículas que llamamos nanopartículas azules por el color que presenta la dispersión.
Son nanopartículas que son polidispersas, presentan dos poblaciones, unas más pequeñitas con forma de disco y otras más grandes con forma de triángulos, para llamarlo de alguna manera. Son tipo placas, ¿no? No son placas con forma triangular. Y usamos estas porque son muy estables. Estas nanopartículas pueden permanecer sin alterarse demasiado, almacenadas en heladera durante 6 meses más o menos, con lo cual son más adecuadas para trabajar, ¿no? Bueno, entonces, testeando la capacidad antimicrobiana de las nanopartículas, hicimos primero ensayos con las nanopartículas en suspensión sobre bacterias planctónicas, vimos cuál es su capacidad antimicrobiana, calculamos la concentración bactericida mínima, que es la mínima concentración, que es capaz de disminuir 3 órdenes de magnitud la viabilidad bacteriana respecto del inóculo que uno pone. Entonces estas concentraciones, como ven, son bastante bajas. Probamos con las 2 bacterias que con más frecuencia aparecen en las infecciones nosocomiales, en las infecciones, perdón, del sitio quirúrgico. Vemos que esas concentraciones son muy bajas. Digo, esto lo hacemos en colaboración con el grupo Inbiomat, como les había comentado, que son ellos quienes hacen los ensayos con células. Vimos a qué concentración empieza a aparecer muerte celular y pudimos constatar que la muerte celular empieza a aparecer a concentraciones de nanopartículas que son mucho mayores que la concentración bactericida, con lo cual nos abría una ventana de concentraciones en las que uno podía trabajar generando algún efecto antimicrobiano sin tener ese potencial daño celular, ¿no? Entonces, bueno, el paso siguiente fue anclar estas nanopartículas sobre superficies de titanio, y usamos titanio porque es uno de los materiales más utilizados en implantes ortopédicos, implantes dentales. Entonces, bueno, pudimos anclar esas nanopartículas sobre las superficies de titanio, se anclan o se absorben sobre la superficie formando agregados. Estas no son las nanopartículas individuales, sino que son agregados de nanopartículas. Y lo bueno es que estas nanopartículas sobre el titanio son muy estables. Fíjense que, bueno, acá tenemos imágenes AFM, donde se ve una superficie de titanio con Pseudomonas aeruginosa adheridas sobre esa superficie. Así se ve una superficie de titanio modificado con nanopartículas de plata, y vemos que la adhesión ha sido mucho menor en el caso de la superficie sin nanopartículas. Y también lo que podemos ver es que esos agregados de nanopartículas persisten aún después de haber expuesto esta superficie a un cultivo bacteriano. Es decir, estas nanopartículas quedan absorbidas fuertemente, en realidad se absorben a través de un mecanismo entre el citrato, porque estas son nanopartículas citratadas, entre el citrato y los grupos OH que tiene la superficie del titanio, porque bueno, es algo que no mencioné, pero el titanio expuesto al aire o en un medio húmedo se cubre con una capa de óxido, que es esa capa de óxido la que al hidratarse genera grupos funcionales OH sobre la superficie, y son los responsables de la absorción de las nanopartículas a través de los citratos que las recubren. Bueno, siguiendo con las superficies de titanio y las nanopartículas, esto tampoco lo mencioné, esto está estudiado para las nanopartículas más pequeñitas que les mostraba, las esféricas, y si uno mide cuantitativamente o el número de bacterias viables sobre una superficie de titanio sin modificar y sobre una superficie de titanio modificada, ve que la viabilidad bacteriana disminuye bastante tanto para Pseudomonas aeruginosa como para Staphylococcus aureus. Y bueno, acá lo que hicimos fue comparar con una superficie de plata, y vemos que en la superficie de plata también disminuye la viabilidad bacteriana.
Entonces, ¿cuál es el punto? Que no podemos o no se hacen implantes de plata por las características del material masivo, porque no tiene la dureza necesaria, no tiene este, todas las propiedades, la biocompatibilidad necesaria que tiene el titanio. Entonces, bueno, ponerle pequeñas cantidades de plata a la superficie de titanio nos genera el mismo efecto antimicrobiano que el tener una superficie de plata. Además, poner una superficie de plata supone peligro de argiria para un paciente. Argiria es una condición que se da en pacientes que están expuestos a grandes cantidades de plata que se ponen azules. Primero empiezan las mucosas, el ojo, pero si la exposición es muy grande, hasta la piel se pone azul. No es una condición que traiga problemas de salud, pero bueno, tener una persona azul no, no es lo mejor. También probamos qué ocurre si sobre una superficie que tiene nanopartículas y que de alguna manera sigue habiendo bacterias viables, porque no es que erradicamos las bacterias con las nanopartículas, sino que disminuye el número de bacterias viables, pero sigue habiendo algunas. ¿Qué pasa si a esa superficie le agregamos un antibiótico? Entonces lo que vemos es que se produce un efecto sinérgico entre el antibiótico agregado por la parte exterior del biofilm y las nanopartículas que estaban adheridas a la superficie. En el siguiente paso, lo que hicimos fue, bueno, modifiquemos una superficie con dos cosas. Vamos a poner las nanopartículas y vamos a ayudar a disminuir la viabilidad bacteriana poniendo también un antibiótico sobre la superficie. Utilizamos ampicilina, bueno, la molécula de ampicilina está dibujada acá, es un antibiótico betalactámico que interactúa con la pared, con la síntesis de la pared bacteriana, se rompe este anillo betalactámico para inhibir la generación de las moléculas que forman esa pared bacteriana. Ese es más o menos así, a grandes rasgos, el principio de acción. Entonces lo que hicimos fue, sobre una superficie que tenía nanopartículas, absorber ampicilina. Los estudios involucraron determinar cómo se ancla la ampicilina tanto sobre el titanio como sobre la plata. Pudimos ver que sobre el titanio se tiene un mecanismo similar al que mantiene unidas las nanopartículas al titanio. Esto es a través del grupo carboxilo, que tiene la ampicilina, que es este grupo, que interactúa con los OH del titanio. Y por otro lado, en el caso de la plata, se une a través del azufre del anillo betalactámico. Y lo importante de esto es que cuando se produce la absorción, este anillo betalactámico permanece inalterado, lo cual hace que el antibiótico absorbido tenga efecto sobre las bacterias, ¿no? Acá les muestro el porcentaje de bacterias muertas sobre las distintas superficies que usamos como control. Usamos un titanio con nanopartículas solas. Quiero mostrar, esto es otra cosa, no voy a entrar en este punto. Quiero que veamos el titanio con nanopartículas. Este es el porcentaje de muerte. El titanio con ampicilina. Y si ponemos titanio con las dos cosas, el porcentaje de muerte es mucho mayor. También lo que pudimos determinar es que, como les decía, las nanopartículas ejercen su efecto antimicrobiano a partir de, en el caso de las nanopartículas ancladas, solamente a partir de la liberación de iones plata. Nosotros no atribuimos el efecto antibacteriano de estas nanopartículas ancladas sobre la superficie a las nanopartículas en sí, porque como vimos, son bastante estables, quedan bastante adheridas a la superficie y la interacción con la pared bacteriana, puede haber cierta interacción con la pared bacteriana, pero todo el mecanismo que involucra la internalización de las nanopartículas está inhibido en este sistema. Entonces,
la mayor contribución al efecto antibacteriano proviene de la liberación de iones plata. Entonces, en esta superficie teníamos dos mecanismos distintos actuando. Un mecanismo a corto plazo que involucra al antibiótico, la mayor muerte bacteriana en los primeros estadios o en las primeras horas de adhesión bacteriana, corresponde al antibiótico. A medida que este antibiótico, bueno, una vez que se rompe el anillo betalactámico, el antibiótico no tiene más actividad. Una vez que se agota el antibiótico, solamente queda el efecto de la liberación de los iones plata. Y acá lo que es importante es mencionar que, dado que las nanopartículas están ancladas sobre la superficie y que su efecto antimicrobiano proviene principalmente de la liberación de iones plata, esas nanopartículas constituyen un reservorio de plata que queda en la superficie, que va liberando iones plata y que tiene un efecto antimicrobiano a tiempos más largos, ¿no? Bueno, acá lo que hicimos, para mostrarles estos grafiquitos rápidamente, lo que hicimos es simular un efecto en el tiempo reutilizando los sustratos modificados, haciendo 3 experimentos distintos con la misma superficie modificada. Lo que veíamos es que en el caso de las nanopartículas de plata, más o menos teníamos en los 3 ensayos la misma cantidad o porcentaje de bacterias muertas. En el caso del antibiótico de la ampicilina, teníamos un alto porcentaje al principio, en el primer uso, y en el último uso prácticamente no había efecto antimicrobiano. Y cuando teníamos las dos cosas en la superficie, bueno, teníamos al principio un efecto que podíamos atribuir importante, que podíamos atribuir a la presencia del antibiótico más las nanopartículas, y a medida que íbamos reutilizando el sustrato, que significa o que simula el paso del tiempo, veíamos que el porcentaje de bacterias muertas en este tercer ensayo se correspondía con aquellas correspondientes a las nanopartículas, ¿no? Entonces, un poco de ahí este mecanismo o esta interpretación de los resultados a través de decir, bueno, primero el antibiótico se agota y es poca la contribución de la plata en estos primeros estadios del tratamiento, y a medida que el antibiótico se va agotando, toma más relevancia el efecto de la plata. El punto es el siguiente. Si ustedes miran, que tampoco lo mencioné, estamos hablando de porcentaje de bacterias muertas y, bueno, ese porcentaje es un 80, 90%. Estamos hablando de un efecto bacteriostático. Un efecto, el efecto antimicrobiano uno lo puede separar así a grandes rasgos en un efecto bacteriostático, se disminuye un poco la viabilidad bacteriana, un efecto bactericida, la viabilidad bacteriana disminuye 3 órdenes de magnitud, y después la erradicación significa que se mata todas las bacterias que había en el inóculo inicial. Entonces, bueno, hasta ahora hemos tenido un buen efecto bacteriostático, pero la idea era buscar un efecto bactericida. Para eso diseñamos una estrategia que significó poner, antes de anclar las nanopartículas sobre la superficie de titanio, poner un polielectrolito. Usamos polilicina, que es un polielectrolito catiónico, que se une por interacciones electrostáticas a la superficie del titanio, y también por interacciones electrostáticas las nanopartículas se unen a este polielectrolito. La presencia del polielectrolito hizo que tuviéramos una mayor concentración superficial de nanopartículas y que además hubiera muchas más nanopartículas individuales sobre la superficie. La disolución de las nanopartículas está relacionada con el tamaño de nanopartículas. A nanopartículas más pequeñas la velocidad de disolución es más grande, y eso nos llevó a obtener un efecto bactericida, es decir, disminución de más de 3 órdenes de magnitud de la viabilidad bacteriana respecto del inóculo inicial que teníamos en la superficie,
tanto para pseudomonas como para estáfilo, y utilizando las nanopartículas que llamamos azules, las más grandes, las muy dispersas, y las nanopartículas que llamamos amarillas, las más chiquititas, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un logro, encontrar un efecto bactericida que en términos de modificación superficial es bastante difícil de lograr, ¿no? Bueno, hicimos algunos ensayos sobre adhesión y proliferación de células en estas superficies y, bueno, esto, como les decía, en colaboración con el grupo Inbiomat, y vemos que las superficies que tienen polilicina y nanopartículas, tanto azules como amarillas, sobre esas superficies las células crecen bien, sin problemas, y se adhieren sin demasiadas complicaciones, así que, bueno, podríamos decir que la superficie es buena en cuanto a su interacción con células, más allá de su interacción con bacterias, ¿no? Pensando en esta cuestión de los implantes y de las células que puedan encontrarse en la zona aledaña al implante cuando éste es colocado en un paciente. Otra cosa que exploramos fue modificar también, hacer una multifuncionalización, pusimos las nanopartículas y además agregamos lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que tiene efecto antimicrobiano también. Y bueno, en nuestros estudios no encontramos un efecto antimicrobiano muy grande de la lactoferrina, pero lo que sí encontramos, bueno, estudiamos cómo es la absorción de la lactoferrina sobre la superficie, hicimos el análisis químico a través de XPS, vimos que no se forma un enlace azufre, o que no hay una interacción tipo covalente entre el azufre de la proteína y el titanio, con lo cual, y la plata tampoco, con lo cual podemos decir que en este caso la interacción es electrostática, a diferencia de lo que ocurría con la ampicilina. Y lo que encontramos en este trabajo es que, bueno, la superficie modificada con nanopartículas y lactoferrina mantenía el efecto antimicrobiano que una superficie modificada solo con nanopartículas. Es decir, no logramos aumentar esa capacidad antibacteriana de la superficie, pero lo que sí encontramos es que la presencia de la lactoferrina aumenta la capacidad de adhesión y proliferación celular, como se puede ver acá. Además, se analizó, bueno, esto lo hicieron Fiorella Guilini, que es parte de su tesis doctoral, con la doctora Natalia Fagali del grupo Inbiomat. Lo que encontramos entonces es que hay una alta producción de colágeno, hay una producción, o se diferencian las células, producen calcio, que es un indicador de la mineralización, es decir, que esta superficie era adecuada o promovía la osteoregeneración sobre la misma, ¿no? Y un poco esto está resumido en esta figura. En este caso tenemos una osteoregeneración aumentada sobre la superficie, aunque su efecto antimicrobiano sea similar al que se encuentra en las superficies que tienen solo plata, ¿no? Entonces, bueno, uno podría pensar en una superficie con lactoferrina y nanopartículas de plata, pensar en un paciente que necesite un implante que se tenga que integrar al hueso, y utilizar las nanopartículas de plata como tratamiento preventivo en el caso de que sea un paciente que tiene alguna patología previa, como puede ser diabetes o algo que haga que el riesgo a contraer infecciones sea mayor que en un paciente que no esté inmunodeprimido de alguna manera, ¿no? Luego, como prueba de concepto, tratamos de aumentar la cantidad de antimicrobianos en la superficie a través de el recubrimiento de las superficies con un hidrogel que contenga nanopartículas y antibióticos, usando este hidrogel como reservorio
estos antimicrobianos, bueno, encontramos que los hidrogeles los pudimos absorber sobre la superficie, usamos estos de poliacrilamida porque es un hidrogel fácil de preparar, y por eso digo, bueno, es una prueba de concepto. La viabilidad bacteriana se ve disminuida cuando se expone el hidrogel o la superficie modificada con el hidrogel y los dos antimicrobianos. Estudiamos un poco cómo es la absorción del hidrogel sobre el titanio. Bueno, acá se ve una imagen de epifluorescencia donde los puntitos verdes indican bacterias vivas y los puntitos rojos indican bacterias muertas, confirmando un poco esto que cuantitativamente se ve en este gráfico. También sobre estas superficies que tiene el hidrogel, nanopartículas y ampicilina, hay una buena adhesión celular, con lo cual uno podría inferir que no va a haber problema en cuanto a la biocompatibilidad de esta superficie, que no va a ser una superficie citotóxica. Y bueno, como para ir cerrando un poco lo que les estoy contando, hemos utilizado o hemos modificado tornillos que se utilizan en cirugías de columna con nanopartículas de plata. Estudiamos la absorción de las nanopartículas sobre estas superficies que son un poco distintas en cuanto a la topografía respecto de una muestra de laboratorio, que era lo que veníamos usando nosotros. Pudimos analizar la cantidad de plata que se libera a distintos tiempos y cuál es el porcentaje de muerte de bacterias adheridas sobre esta superficie. Vemos que el porcentaje de muerte se mantiene según se mantiene la cantidad de plata que se va liberando progresivamente a lo largo del tiempo. Estos son cuántos se mueren en relación a la cantidad inicial de bacterias que había sobre esa superficie. También se hicieron ensayos de viabilidad celular y se ve que en estos dispositivos no se altera la viabilidad celular. Esto lo hizo la doctora Claudia Grillo, del grupo Inbiomat. También no se ve afectada la adhesión y proliferación de células, con lo cual esta superficie sería en principio biocompatible, como para poder ser utilizada en implantes. En relación a las nanopartículas, bueno, el utilizar esta estrategia tiene ventajas y desventajas. La concentración superficial es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja desde el punto de vista de no producirle argiria al paciente que tiene un implante con nanopartículas, pero es una desventaja desde el punto de vista que uno tiene un efecto bacteriostático y no bactericida ni erradicador, ¿no? La ventaja es una gran ventaja, y que fue un poco la hipótesis de trabajo, que uno puede superar la barrera del EPS poniendo las nanopartículas sobre la superficie. Otra de las ventajas es que las concentraciones superficiales que manejamos no producen efectos citotóxicos, en principio sobre las células, y esto es en relación a ensayos in vitro. Las nanopartículas están fuertemente adheridas a la superficie y esto significa que en un implante esas nanopartículas no se pierden dentro del cuerpo una vez implantado, sino que esas partículas permanecen en el sitio que tienen que estar como para prevenir la infección. Y tienen un efecto a largo plazo digo 30 días es el periodo máximo en el que se ve liberación de iones platas en estos sistemas, con lo cual constituyen un reservorio de iones plata como para mantener ese efecto bacteriostático a lo largo del tiempo. Dentro de las desventajas, bueno, la de la concentración superficial ya la mencioné. La otra desventaja es que uno no puede, tal como está diseñado el procedimiento o el protocolo para cubrir la superficie, uno no puede tener una concentración mayor que la que ya ensayamos, con lo cual en la absorción de las nanopartículas directamente sobre el titanio, la máxima concentración que podemos tener es esta.
Y para un efecto óptimo, sí o sí hay que complementar con un tratamiento antimicrobiano convencional, con un antibiótico tal como se viene realizando, ¿no? Bueno, Valeria mencionó que tenemos un convenio con una empresa de implantes, que es la empresa RB, para la que estamos desarrollando estos recubrimientos. Y una cuestión importante es que la metodología de recubrimiento permite recubrir piezas que sean fabricadas a medida para un paciente con alguna necesidad particular, como por ejemplo, bueno, un reemplazo de hueso de pierna para un paciente que estaba muy comprometido, que ya les digo, el procedimiento es muy sencillo y uno puede recubrir piezas que el médico indica para un paciente en particular, ¿no? De acuerdo a las necesidades del mismo. Y por último, mencionarle que empezamos a trabajar hace muy poquito con otra de las infecciones nosocomiales que tienen una alta frecuencia, que son las asociadas a la ventilación mecánica, la neumonía en particular, que tiene que ver con los respiradores artificiales. En el caso de los respiradores artificiales, cuando se coloca el tubo endotraqueal, resulta que en esta zona es una zona muy susceptible de ser colonizada por bacterias. Esas bacterias que crecen generan un biofilm, crecen y luego pasan a la zona pulmonar y producen la neumonía. Entonces, el proyecto que dirige Diego Piscinis, que es un investigador del grupo, es recubrir con un hidrogel que sea biocompatible, biodegradable, de manera tal que durante la biodegradación del hidrogel se vayan liberando los agentes antimicrobianos contenidos en él, para evitar la formación de biofilms en esta zona del tubo endotraqueal y de esa manera inhibir, por lo menos, o prevenir la neumonía que está asociada a los pacientes que están utilizando respiradores artificiales, ¿no? Bueno, este es un proyecto que hemos empezado hace poquito, está relacionado con el contexto de pacientes que tienen que ser intubados porque tienen la enfermedad COVID-19, pero en realidad es un proyecto que trasciende esta enfermedad porque, bueno, podría ser utilizado esta modificación superficial para cualquier paciente que necesite ventilación asistida. Bueno, como comentarios finales, un poco decir que las infecciones sobre los biomateriales, bueno, están originadas en la adhesión y colonización de bacterias que forman biofilms y que en estos biofilms las bacterias desarrollan estrategias para sobrevivir en un ambiente agresivo, principalmente la estrategia de generar ese material polimérico extracelular que las mantiene todas juntas y protegidas de un ambiente agresivo, es la más importante. Para tratar infecciones tenemos que diseñar estrategias que permitan superar las defensas del biofilms. Acá menciono los lavados con agua estéril porque es lo que los médicos llaman una toilette, un paciente que se le ha colocado un implante y ese implante se infecta, se hace lo que se llama una cirugía de revisión en la que se opera al paciente, se lava la zona donde tiene la infección y se ponen antibióticos. Bueno, hay distintos tratamientos, ¿no? Pero digo así en general, se pone el antibiótico y se vuelve a suturar. En general lo que se hace es lavar, pero con lavar no alcanza para sacar el biofilm, entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que la toilette que hacen los médicos solamente elimina las bacterias externas y no aquellas que están fuertemente adheridas a la superficie. Por eso la importancia de poner el antimicrobiano en la superficie. Bueno, en relación a las superficies con microestructuras, es una estrategia que cumple dos propósitos.
inhibe la adhesión y agregación, y por otro lado, cuando uno agrega un antibiótico, hace su efecto que es más eficiente, ¿no? Bueno, la estrategia de utilizar nanopartículas de plata sobre la superficie proporciona una fuente continua y sostenida en el tiempo de iones plata, que era lo que veíamos, como les decía, que hasta 30 días después se siguen liberando plata. Y lo importante es que la concentración de plata que uno obtiene en estas superficies y por esta metodología es suficiente para disminuir la viabilidad bacteriana, no genera citotoxicidad, no genera argyria, pero su tratamiento tiene que, o su uso tiene que complementarse con un tratamiento antibiótico. Solamente el efecto antimicrobiano no alcanza para superar la infección. Bueno, les muestro otras líneas de trabajo que también tenemos en colaboración con otros grupos, desarrollo de hidrogeles biodegradables. Hemos diseñado algunos, estamos estudiando algunos sistemas biomiméticos, como la inserción del receptor nicotínico de acetilcolina sobre bicapas formadas sobre superficies modelo y ver cuál es el efecto de la adición de anestésicos sobre la funcionalidad de la proteína, que ya comprobamos que insertas en un sistema de este tipo mantiene su funcionalidad como canal iónico. Otro de los temas es el tratamiento intermitente de infecciones urinarias crónicas. Esto es un tratamiento intermitente con antimicrobianos, con antibióticos convencionales. Y estamos trabajando también en colaboración con el grupo del doctor Tomás y de la doctora Carolina Lorente en inactivación fotodinámica, utilizando fotosensibilizadores derivados de la terina, y también estamos tratando de anclar estos fotosensibilizadores sobre superficies para, de nuevo, disminuir la viabilidad bacteriana sobre la superficie a partir de estos fotosensibilizadores que se activan, que son moléculas que se activan, generan especies reactivas de oxígeno cuando son iluminadas con radiación electromagnética de la frecuencia y la longitud de onda adecuada, ¿no? Bueno, estas son otras líneas de trabajo que tenemos. Les presento al grupo: Carolina Díaz, Alejandro Miñán, Diego Piscini, Irene Sile, bueno, yo, y Fiorella, que recientemente terminó su tesis en el grupo y ahora está haciendo sus postdoc en otro grupo. Estamos en el INIFTA, recibimos ayuda en mayor o menor medida de estas instituciones, agradecerles a la universidad, a CONICET y a la agencia, porque financia parte de estas investigaciones. Y bueno, agradecerles a ustedes por la atención y por haber escuchado este seminario. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. La verdad que muy interesante todo el trabajo y muy amena la presentación, por lo menos para lo que a mí refiere, súper clara. Así que, Bueno, gracias. En nombre de todo el equipo te quiero agradecer y bueno, también agradecer a los asistentes por participar de esta actividad. Así que lo que sí vamos a hacer es abrir el espacio de preguntas, así que lo pueden comunicar por el chat o pueden abrir el micrófono el que quiera comentar o abrir la cámara, así podemos consultarle a Patricia las inquietudes. Sí, yo espero que no haya sido mucha información en poco tiempo, entonces, bueno, espero que se haya entendido un poco cuáles eran la idea de cada uno. Me parece, sí, pero... sí. Bueno, vamos a dar la palabra a Lucy, que quiere hacer una consulta. Bueno, Patri, felicitaciones porque el seminario clarísimo, y bueno, yo ya conocía el trabajo por haber sido jurado de la tesis de Fiorella.
Me queda una duda que vos mencionaste muy al principio, o bien al principio, mejor dicho, que para evitar que las bacterias se depositaran sobre ciertas superficies, ustedes hacían algún trabajo de acanalamiento Sí, en surcos que tenían de 600 a 700 nanómetros. ¿Cómo lo hicieron eso? esto se hacen con técnicas de moldeo y replicación. Teníamos una superficie acanalada, que era la superficie de un disco compacto. Un disco compacto Ah, tiene esos canales. A esa superficie le pusimos una monocapa autoensamblada que actúa como capa antiadherente y depositamos sobre esa superficie el material que queríamos moldear de alguna manera. Y por eso fue que lo pudimos hacer con distintos materiales, ¿no? claro, claro. Entiendo. Bueno, perfecto, gracias. De Bueno, nada. muchas gracias. Bueno, tenemos una consulta de Daniel. Eh, a ver, sí, ahí está. Bueno, Patricia, gracias por el seminario. La verdad que estuvo muy didáctico, muy claro. Y sí, hiciste una recopilación muy extensa de todo el trabajo. La verdad que te felicito a vos y a todo el equipo. Gracias. Quería hacerte una pregunta respecto de, que creo que lo habíamos charlado una vez con vos, de, digamos, la liberación del ion plata. Eh, Vos decís que las nanopartículas son reservorio, por lo que leí, por lo que entendí, de el agente antimicrobiano que es el ion plata. Sí. Eh, sí, nunca me quedó claro si es, digamos, cómo se libera ese ion. Es decir, si lo libera la partícula misma, si es algún tipo de capa de oxidación que tiene la partícula por estar en un medio acuoso, si se oxida, si no se oxida. Sí. Si cuando vos te referís a eso, me imagino que te referís a las partículas que llamás azules. No, No sé, pero pregunto, nada más pregunto. sí, en general, cualquier nanopartícula, a ver, la liberación o la cantidad de plata que se libera va a depender del tamaño de la nanopartícula, de cuál sea el capping, el recubrimiento de la nanopartícula, pero se produce en un medio acuoso, con presencia de oxígeno, se produce una oxidación espontánea de la plata cero. Las nanopartículas que usamos nosotros en general las tenemos identificadas como plata cero, que no tienen una capa importante de óxido y que se oxidan a plata más en el medio acuoso espontáneamente, ¿no? Así que no sería un mecanismo que involucra la oxidación previa de las nanopartículas, por lo menos en este caso. Ajá. Hay otras Está bien. nanopartículas que puede ser que tengan primero una capa de óxido, pero la oxidación espontánea se verifica en la mayoría de las nanopartículas. Ya te digo, depende del tamaño, del capping, Sí, sí, del sí. medio. O sea que la liberación del ion no tiene que ver en principio con esa capa. No, en principio no. No, porque te pregunto porque yo había leído una vez que si bien no se sabía el mecanismo, podía ser que la capa de óxido podría jugar un papel, pero todo era así, todo podría jugar un papel importante, pero no decía nada más. Sí, es que en realidad vas a encontrar tantos mecanismos de acción como autores hayan publicado trabajos sobre el mecanismo de acción de las nanopartículas. Es muy controversial porque hay algunos que encuentran en nanopartículas dispersas y bacterias planctónicas que hay internalización, otros encuentran que en un sistema similar no hay internalización de las nanopartículas. Sí, Digamos, hay está bien, algunos puntos en los que todos coinciden, pero el mecanismo en sí sigue siendo tema de discusión. sí, desconocido. Bueno, gracias Patricia. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta?
Bueno, yo, si no hay otra de manito, voy a hacer una consulta relacionada con esto mismo, Patricia, que te consultó recién Daniel, con lo de la liberación de los iones plata. Sí. Ustedes hicieron una cinética de liberación y yo quiero saber, bueno, ahí ya vamos más a la parte del experimento. Quería saber cómo habían hecho el seguimiento de la liberación de iones plata. Mira, la cinética de liberación, además, hay que ver en qué medio uno la va estudiando, ¿no? Porque, bueno, nosotros la estudiamos en agua ultrapura, como sistema modelo, pero también la estudiamos en saliva simulada y en fluido biológico simulado. Entonces, el experimento consiste en sumergir en el medio una muestra de titanio con nanopartículas e ir tomando alícuotas de la solución a medida que pasa el tiempo y determinando la cantidad de plata. Lo que hacemos es determinar como plata total, ¿no? En principio, Sí. nosotros pensamos que es solo iones plata liberado, pero bueno, no estamos muy seguros de que no se libere alguna nanopartícula por ahí. Lo que hacemos entonces es oxidar o ponerle un medio fuertemente oxidante, cuestión de que si hay alguna nanopartícula, oxidarla también, y después la determinamos, ya sea por ICP o usando un electrodo selectivo de plata, a distintos tiempos, ¿no? Sí, bárbaro, perfecto, sí, me imaginé que hacían un seguimiento así por ICP, pero bueno, era la inquietud que surge de los que estamos más o menos en la misma temática. Y otra cosa que yo te quiero consultar es sobre la concentración bactericida mínima que mostraste al principio. Sí. Eso ustedes también tienen, esa concentración es la concentración en la superficie del material, ¿no es cierto? No, la que mostramos al principio es para nanopartículas en suspensión. Ah, en suspensión. Sí, hacerla sobre la superficie es muy complicado porque vos lo que tenés que ir haciendo es cambiar la concentración del antimicrobiano hasta llegar a la concentración bactericida. Y en la superficie es muy difícil cambiar la concentración superficial. Es muy complejo. Entonces, no es algo que se pueda medir para el antimicrobiano anclado en la superficie. Bueno, muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna otra consulta? ¿Alguien más? Bueno, entonces si no tenemos más preguntas para Patricia, yo los voy a invitar a que los que puedan habiliten las cámaras, así sacamos una foto del seminario. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, agradecerles a ustedes la invitación, ¿no? Ha sido un placer dar este seminario para ustedes.